Listo. Pues muy buenas tardes, aquí desde la Escuela de Posgrados en Educación Integral. Es un placer saludarle a su servidora Lucía del Carmen Bustos Aguilera, que voy a conducir el curso de Género y Derecho dentro de los estudios del doctorado en género, doctorado en estudios de género. Este curso, aunque el tema es género y derecho, no es un curso dirigido a abogados, es un curso dirigido a público en general, porque en el perfil de estudios de estas unidades de aprendizaje es abierto a cualquier área del conocimiento. Entonces, no se va a profundizar al 100% en lo que es la parte del derecho, porque, insisto, pues no es un curso dirigido a abogados, es un curso dirigido al público en general. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, vamos a entrar en detalle a lo que son los temas del curso y vamos a encontrar aquí que esta primera unidad de este curso de Género y Derecho está conformada por los siguientes temas. El tema introductorio, el tema de jurisprudencia con enfoque feminista, el tema de crítica jurídica feminista, el tema perspectiva feminista laboral, el tema 4, que es perspectiva feminista radical, el 5, que es feminidad e igualdad, el 6, libertades individuales, el 7, valores protegidos por el derecho y el 8, visión del derecho de igualdad. Este solamente es la unidad 1, el programa completo está conformado por más unidades que iremos agregando poco a poco. Lo que sí les doy a conocer el propósito general de todo el curso y esta unidad de aprendizaje es que ustedes como estudiantes, como escuchas, puedan identificar sistemas problematizantes o problemas relacionados a los estudios sobre las tendencias del derecho y la jurisprudencia con enfoque de género, en donde a través de estos estudios vamos a buscar la igualdad, respetando las diferencias entre sexos, identidades, personas y grupos, para trabajar con el trato justo y equitativo hacia cualquier individuo bajo el amparo del derecho, bajo el amparo de las leyes, porque pues todos como personas somos acreedores a estos derechos que además se convierten en irrenunciables. Bien, vamos a trabajar entonces con el primer tema, que es introducción al derecho y la jurisprudencia. Y bueno, pues tenemos aquí una apreciación de lo que es el derecho como una forma a través de la cual se compila o se integra en diferentes escritos las leyes que son emitidas por un órgano legislativo para su observancia, para coordinar, para orientar el comportamiento de las personas en una sociedad. La palabra derecho proviene de la raíz latina directum, que significa lo que está conforme a la regla o lo que está conforme a la ley o lo que está conforme a la norma. En nuestro caso, en nuestra nación, estamos regidos por lo que se conoce como derecho positivo, que es una modalidad filosófico-histórica del derecho. De manera vigente es el que todo lo que viene contemplado en las leyes y sus documentos derivados y los que se aplican en el momento. Y las leyes no vigentes son aquellas que ya no se pueden aplicar para llevar a cabo el ejercicio de la justicia, pero que de alguna manera guardan un antecedente histórico importante. Cuando se trabaja el derecho formalmente o a nivel profesional, pues se acude a los órganos legislativos en busca de la justicia, vamos a ver más adelante el significado del término como tal, pero se busca que se reconozcan nuestros derechos como personas, como individuos, como ciudadanos, ante alguna situación que consideramos que ha vulnerado estos derechos. La contraparte ha omitido alguna obligación, ha dejado de cumplir algo conforme a la norma y entonces lesiona nuestros derechos, nuestras garantías y nosotros acudimos
a los órganos de impartición de justicia para que se recupere ese derecho, se haga un análisis. No siempre al acudir a los órganos de justicia se trabaja como nosotros quisiéramos, o los resultados no se dan en función de ese ejercicio legal que buscamos. Y entonces, además de que los órganos legislativos de repente son un tanto parciales, de acuerdo, son seres humanos también los jueces, los magistrados, a veces son parciales de acuerdo a sus tradiciones, sus creencias, su formación profesional, su experiencia, etcétera, o lo que están juzgando en un momento determinado de acuerdo a su parecer. Y lo que viene muchas veces plasmado en las leyes a veces deja algunas lagunas. Entonces, cuando nosotros sentimos como ciudadanos que aún acudiendo a estos entes de impartición de justicia no se dan los resultados que esperábamos, hay un mecanismo a través del cual tú puedes buscar esa defensa. Es el famoso amparo. O sea, yo voy y busco el amparo de la justicia y a ver si me es otorgado y me es reconocido el hecho de que no se impartió esa justicia de manera adecuada, se cometió un error, se omitió algo, etcétera. Y entonces, esas decisiones que toman otros entes legislativos de mayor rango se van a ver plasmados en lo que se conoce como jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, inicialmente esas demandas, esas sentencias emitidas por estos órganos de justicia de mayor rango, al acumular cierto número de tesis inicialmente llamadas, 5 en algunos campos del conocimiento, 3 en algunos otros, van a generar lo que se conoce como jurisprudencia, que significa, que quiere decir conocimiento o ciencia, derecho y prudencia, juris y prudencia, derecho, la ciencia del derecho. Y entonces se genera como una nueva orientación o un conjunto de elementos por escrito, de soluciones jurídicas que suplen esas lagunas o esas deficiencias del orden jurídico positivo y que le van a servir al legislador para darse cuenta que efectivamente los argumentos que nosotros logramos esgrimir en esos amparos no fueron tomados en cuenta en su primer orden, en su primer momento, y ahora la jurisprudencia que ya cubrió esas lagunas nos sirve para interpretar de manera más firme la observancia y la obligatoriedad de la ley. Los órganos superiores, pues puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las salas que la conforman o algunos tribunales colegiados de circuito. Entonces, bueno, estos son de mayor rango a lo que es un juzgado ordinario, un juzgado general, y entonces yo puedo ampararme si siento que no se ha cumplido con esa parte legal. El número acumulado de ciertas tesis o sentencias que se emiten ante estos amparos va a formar las jurisprudencias y entonces el legislador ya tiene una orientación mayor en función de esas lagunas, esas omisiones que se van cometiendo a lo largo de la impartición de justicia en función del conocimiento, la experiencia. Entonces, por eso es importante entender que en el derecho estos dos elementos son relevantes. Tanto el derecho como tal, a través de las leyes, la Constitución, los códigos, etcétera, como las jurisprudencias que se encuentran en los diarios oficiales, en los informes emitidos, en estas tesis e informes emitidos por estos órganos superiores. Bien. De tal manera que, como el propósito está orientado a entender ¿qué pasa en función de qué pasa en función del ejercicio del derecho desde el punto de vista de ese derecho y esa jurisprudencia con enfoque de género? Bueno, pues sucede que hay bastante jurisprudencia en relación al enfoque feminista. Hay bastante, muchas de ellas empezaron
a surgir ya como estas jurisprudencias como tales. Insisto, tuvo que haber antes denuncias, tuvo que haber antes demandas, tuvo que haber antes procesos, tuvo que haber antes inconformidades emitidas a través del amparo, y tuvieron que juntarse sentencias similares o iguales para generar esa jurisprudencia, y las primeras van a empezar a tener su aparición, estas jurisprudencias con enfoque feminista van a empezar a tener su aparición en la década de los 60. Pero, ¿qué pasa con estas jurisprudencias? Bueno, el debate se va a centrar mucho sobre, primero, sobre los derechos de la mujer. Muchos de ellos, y los predominantes, son en relación a la violencia sexual, a la violencia doméstica, a la desigualdad en el trabajo, la discriminación, etcétera, por motivos de género, o sea, por el simple hecho de ser mujeres. Más adelante, cuando se empiezan a reconocer los derechos de identidad, como lo vamos a ir viendo después, pues esto se hace extensivo a las comunidades LGTBI+, porque de la misma manera que la mujer ha transitado en este ejercicio de hostigamiento, de manifestaciones de odio, de desigualdad, de violencia, pues estas comunidades han pasado por ese mismo camino y por ese mismo trayecto. Aquí lo delicado de esta situación es que pudiera parecer que en todas estas décadas ha habido bastantes avances, pero pues nos damos cuenta, y como lo vamos a mencionar al cierre de esta plática, que a veces pareciera que no se avanza o el avance es demasiado lento. Y que lastimosamente pareciera que por cada paso que se da al tratar de avanzar en el ejercicio de estos derechos, se retroceden dos. Y vamos a ir viendo ejemplos de esto. Bueno, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de jurisprudencia que los vamos a presentar. Pero lo importante es entender que ya están presentes, ya pueden ser orientadores en el ejercicio de la justicia cuando tu abogado, cuando algún abogado acude a estos órganos jurisdiccionales, y entonces nunca hay que olvidar en una denuncia, en una demanda, incluir las jurisprudencias, porque le van a abrir el panorama al juzgador. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia trata de implementar una política para juzgar con perspectiva de género y acude a estas jurisprudencias, y además está dando seguimiento a esas tesis que van a dar lugar a esas jurisprudencias. Hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género, sobre todo haciendo realidad el derecho a la igualdad, ya emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que implica cuestionar la neutralidad de la norma, visibilizar el hecho de que muchas veces estos estereotipos, estos roles, estas expectativas sociales que han sido arbitrariamente asignados a mujeres en virtud del sexo, pues se toman mucho en consideración en estos diferenciales al momento de aplicar la ley. Juzgar con perspectiva de género es tratar de equilibrar esas fuerzas en la igualdad de derechos, ¿no? Tratar de decir, bueno, sí, la mujer que ha sido tan golpeada, tan menospreciada, tan minimizada, tan manipulada como objeto por décadas, ahora juzgar con esa perspectiva de género implica tomar en cuenta todo ese histórico de desigualdad para evitar inclinar la balanza hacia las creencias que muchas veces siguen predominando en relación al empoderamiento masculino sobre el femenino. Entonces, por eso es importante ver cómo
en estas jurisprudencias se va avanzando en relación al juzgar con esa perspectiva de género. Y quien le da seguimiento es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Ejemplos de estas jurisprudencias tenemos, por ejemplo, esta de registro, todas están ya en la página de la Suprema Corte, las pueden buscar con este número de registro para leerlas completas si es de su interés. Pero, por ejemplo, esta, ¿no? Que es estas son, voy a poner unos ejemplos de lo más reciente, que es de este año. Este es del 15 de noviembre, imagínense, de este año, del 24, hacia unas menos recientes. Pero, por ejemplo, hay una del 15 de noviembre del 2024 con este registro, que es un acta levantada por hechos de acoso y hostigamiento sexual contra personas menores de edad en espacios educativos, por ejemplo, ¿no? Y donde se hace la indicación a través de esta jurisprudencia la autoridad para juzgar con perspectiva de género e infancia y pues tomar las providencias en materia de impartición de justicia necesarias para que se cubran estas lagunas legales, ¿no? El hecho de que de repente aquí tenemos una doble vulnerabilidad, por llamarlo así, lo vamos a ver también más adelante, el hecho de que se está hablando no solo probablemente de una niña, sino además se está hablando de menor de edad, ¿no? Por eso se habla de acoso y hostigamiento sexual contra personas menores de edad en espacios educativos. Aquí puede ser niño o niña, ¿no? Pero está tratándose de un grupo vulnerable por naturaleza, lo vamos a ver adelante. Hay otro ejemplo de jurisprudencia, aquí está, con fecha 25 de octubre del 24, donde se maneja un concepto de violación imperante en amparo directo por la omisión de la autoridad laboral al juzgar con perspectiva de género. A pesar de que a partir de que empiezan a aparecer estas jurisprudencias en nuestro haber legislativo desde la década de los 70s, todavía hay juzgadores que se resisten a este ejercicio del derecho por perspectiva de género. ¿Sí? Todavía hay quien lo hace. Aquí hay otro ejemplo que es del 27 de septiembre y se habla de una pensión compensatoria derivada de la terminación del concubinato cuando la expareja continúa con el cuidado de los hijos menores. Su duración debe abarcar hasta que estos alcancen la mayoría de edad. Surgió directamente en el estado de Veracruz, pero hoy por hoy que se ha estado buscando juzgar con ese equilibrio, con esa perspectiva de género, con esos derechos sustantivos, podemos darnos cuenta que también aquí ya se habla de los derechos adquiridos en el concubinato. Antes era solamente a nivel de matrimonios reconocidos por el derecho civil, hoy se habla de los derechos que puede tener una concubina y sus hijos nacidos en pareja con el padre de ellos, ¿no? En donde ya hay una exigencia legal de cumplir también con estos derechos como son el de la pensión, por ejemplo. Otro ejemplo está el 23 de agosto del 24 y dice violencia de género ante su existencia o el riesgo de que se materialice. Los tribunales de alzada deben determinar y ejecutar directamente las medidas de protección idóneas, ¿no? Es decir, ante la violencia de género ya se pueden establecer medidas de protección para evitar que éstas sigan avanzando, que éstas sigan apareciendo, porque muchas veces se llega hasta la muerte de la persona violentada, sobre todo mujeres. Hoy hay
un gran crecimiento en pandemia para acá, hubo una gran presencia de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y muchísimos asesinatos a mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, pues hay que tomar en cuenta esta cuestión de por qué son importantes las jurisprudencias, porque nos vamos dando cuenta cómo van avanzando en el ejercicio del derecho, pero nos vamos dando cuenta también cómo, a pesar de que pasan tantas décadas, se siguen presentando los mismos problemas a nivel social. O sea, por eso decía yo, parece que damos un paso y retrocedemos dos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo del 16 de agosto del 24, protocolo para juzgar con perspectiva de género y de discapacidad. Son reglas mínimas que deben aplicar las personas juzgadoras. O sea, imagínense, incluso les están pidiendo en estos protocolos para otro tipo de grupo vulnerable, como son las personas con discapacidad, y que pudieran tener un doble enfoque de grupo vulnerable, porque puede ser una niña con discapacidad, un niño con discapacidad, una mujer con discapacidad, etcétera, una persona de la tercera edad con discapacidad. Esos protocolos de actuación para los juzgadores, según esta jurisprudencia, por ejemplo, habla de reglas mínimas. O sea, incluso todavía están poniendo ahí en los protocolos la mínima observancia y bueno, se puede considerar que es algo, un paso, se puede considerar que es un avance, pero pues es algo así como lo que en su momento se emitía como las famosas cuotas de género, donde pues ya no debería de ser, ¿verdad? Ya no debería de ser porque no puedes medir en grados los avances, ¿no? Sino debería de ser absoluto. Bueno, a mi manera de ver la situación. Bien, vista esta situación de lo que es el derecho y lo que es la jurisprudencia y la importancia que tiene cubrir a través de estos importantes documentos legales el avance en función de los derechos para trabajarlos a nivel de la justicia individual y a nivel de la justicia social, pasamos al siguiente tema, que es la crítica jurídica feminista. Bien, aquí vamos a hablar desde dos vertientes. Una de ellas es la que se hace a la propia legislación, es la crítica, llamémosla crítica constructiva, la que los mismos juzgadores, tanto hombres como mujeres o personas con otro tipo de identidad de género, se han encargado de señalar, en relación a cómo las leyes siguen teniendo una tendencia de empoderamiento hacia el sexo masculino, para que se vaya avanzando y con ayuda de estas jurisprudencias se vayan haciendo reformas a la ley en función de lo que sería la mayor impartición de justicia con estas perspectivas de género. Entonces, a partir de más o menos a mediados del siglo XVIII, por ahí de 1700 a 1800, surge con estos movimientos, decíamos al principio, inicialmente feministas, posteriormente enfocadas a las otras comunidades de acuerdo a su identidad de género, surge lo que se conoce como la primera ola de los movimientos feministas. Y lo que se trata en esta primera ola es hacer evidente esa asimetría que ha existido entre hombres y mujeres, tomando en cuenta toda esa experiencia social histórica en la vida pública. Se pone en evidencia esas normas, esas prácticas cotidianas que repercuten no solo de manera diferenciada, sino que los resultados son negativos hacia la mujer. Por ejemplo, acabamos de tener un ejemplo muy reciente, muy tangible, donde una menor de 14 años de edad fue violada por un familiar muy cercano. La madre pues, lo permite, la niña sale embarazada y
pues por sus condiciones de menor de edad y por otras situaciones que ha de haber estado atravesando esta niña de violencia intrafamiliar, lo que llega a suceder es que pues la niña se le adelanta el parto, o sea, tiene un aborto, se puede juzgar de esa manera, se le adelanta el parto y pues la vinculan a proceso por el hecho de que pensaban que ella se lo había provocado. Entonces, imagínense esta tendencia y estoy hablando de hace unos, pues máximo un mes que esto sucedió, ¿no? Entonces, ese es a lo que se refiere esta primera ola y estamos hablando desde 1700, entre 1700 y 1800, pero hoy estamos en el 2024 y se sigue viendo esa práctica diferenciadora negativa hacia la mujer, ¿no? En este caso fue una niña de 14 años, toda una cuestión viral en el hecho de que sí tiene razón al juzgarla porque asesinó al producto, pero pasa a segundo plano el hecho de que ella es la víctima principal porque fue violada y se embarazó por el violador y entonces aún así eso pasa a segundo plano, no se está viendo a la niña como víctima, sino después se está viendo como si ella hubiera cometido un crimen cuando el parto se adelanta y el producto muere. Entonces, a esas cuestiones es a las que se hace referencia en esta crítica jurídica en esa primera ola. Todos esos diferenciadores que aún siguen apareciendo y que parecieran que se ha avanzado, pero al mismo tiempo, mientras nosotros en nuestra condición de seres humanos, sobre todo abogados y juzgadores, sigamos insistiendo en esa parcialidad sobre creencias, tradiciones, costumbres, en fin, y no trabajemos con estos derechos, pues los avances sí son sistemáticos, pero son muy lentos. Entonces, esta primera ola dentro de la crítica jurídica feminista pone el dedo en la llaga en ese sentido, ¿no? Tienes que juzgar con los protocolos de actuación con enfoque de género, precisamente equilibrando la balanza entre los derechos reales y lo que pudiera estar insistiéndose a nivel social, lo que sigue apareciendo a nivel social en términos de experiencias. En la segunda ola feminista de los años 60, 90, bueno, yo les hago una invitación acá que cuando puedan ampliar las diapositivas las descargan de la ponencia y en la parte final están las fuentes de información. Yo les hago una invitación a que acudan a las fuentes de información de donde surge todas estas cuestiones para ampliarla más. Pero bueno, este es un documento de los comités de igualdad de género, donde se da a conocer cuál es esta segunda ola del feminismo entre los 60 y los 90. Y bueno, ahí queda claro que las mujeres habían estado luchando por visibilizar todas estas desigualdades y que además parecieran en términos de derecho, el hecho de que se buscara esa perspectiva en el momento del ejercicio. Reconocer que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos, pero que aún con estos embates históricos y culturales que siguen predominando, al juzgar con perspectiva de género se tiene que seguir viendo la vulnerabilidad en la que las mujeres se desempeñan día con día. Entonces, el siguiente paso era cuestionar al derecho mismo, sus estructuras, la manera de interpretarlos, sus argumentos o justificaciones legales, para seguir insistiendo en ese empoderamiento visualizado en términos de masculinidad. Entonces, estas mujeres inmersas en un sistema jurídico masculino no solo buscan ese equilibrio, sino que hacen la observación de que estas estructuras del derecho, pues todo el tiempo fueron diseñadas
para el hombre y para aventajar y empoderar al hombre en ese ejercicio. Prueba de ello era que en los matrimonios civiles se leía, por ejemplo, la epístola de Melchor Ocampo, donde la mujer prácticamente se seguía viendo como un objeto de posesión del hombre al momento del matrimonio, donde decía que se le debía obediencia ciega, que se podría incluso justificar la violencia intrafamiliar contra la mujer o contra los hijos, porque supuestamente eran ellos quienes despertaban en el hombre ese instinto y que pues él tenía el derecho a someter. Y muchos, si visualizamos muchas leyes, todavía siguen con esa perspectiva. Les digo, acaba de suceder con esta niña de 14 años, ¿no? Entonces, esta segunda ola, pues esa crítica al derecho ya pone más de manifiesto estas cuestiones. Se puede decir que representa hacia la mujer todavía muchas restricciones, muchas diferencias evidentes, y pues aunque la norma ya se ha avanzado en ese sentido de neutralidad, de paridad, de evitar esa discriminación, esos señalamientos, esa inclinación hacia la balanza, bueno, muchas veces no es suficiente el hecho de que ya está en la norma, sino que al momento de juzgar se siguen teniendo tendencias patriarcales. La interpretación sigue siendo patriarcal. Una amiga me comentaba hace ya un tiempo, ya bastante, yo creo que hace aproximadamente unos 10 años, que promovió el divorcio con su esposo y que realmente le tocó un juzgado civil de aquí de la ciudad de Puebla, que era una juzgadora, una jueza, y que al estar expresando las inconformidades que uno y otro tenían y que los habían llevado al divorcio, la juez se inclinó totalmente por sus propias creencias, por su formación, por sus tradiciones y por su costumbre a los derechos del hombre. Porque la juez le recriminaba a la señora, no, pues usted no tiene derecho a trabajar si el esposo no le da permiso. ¿Y por qué quiere estudiar más que él? ¿Y por qué ya no se levanta y le prepara el desayuno para que se vaya a trabajar? O sea, imagínense la parcialidad de una juzgadora, cuando se supone que uno de los primeros pasos que se dio era ese, ¿no? Que cuando alguna mujer acudía a los órganos jurisdiccionales a buscar el ejercicio de sus derechos, ante los órganos de este tipo se posicionaban mujeres para que supuestamente ellas comprendieran más la situación, y resulta que tampoco es así, ¿no? Tanto hombres como mujeres, cuando tienen esa formación tan arraigada que pasa por encima del ejercicio del derecho, pues se va a hacer presente y se va a seguir interpretando la ley, aunque ya está esgrimida en ese aparente equilibrio, después de que se ha pasado esta crítica jurídica, pues no es suficiente si quien la interpreta lo sigue haciendo de manera patriarcal, ¿no? Bueno, esa misma observación hace sobre el hecho que las personas juzgadoras no son neutrales, toman decisiones en base a sus ideologías personales. Y esto se puede encontrar en muchos estudios de tipo sociojurídicos que se hacen en relación a las sentencias emitidas en muchos procedimientos legales. O sea, ¿se ha avanzado? Sí. ¿Se ha avanzado en la ley? Sí. Ya se esgrimió, en muchos no, en otros casos sí, en la mayoría de los casos sí, pero ahora hay que avanzar en la interpretación. En relación a lo anterior, por ejemplo, el análisis de la construcción de género en las sentencias, se marca todavía una cuestión muy relevante. Aquí tenemos en esta fuente que les decía yo del gobierno federal, de los comités de igualdad de género, que es un estudio que hicieron, que del 2018 para acá, sobre todo
se ha avanzado muy poco en juzgar con esa perspectiva de género. Entonces, en este estudio del 2018, dicen quienes lo realizaron, el colectivo Red por la Ciudadanización de la Justicia, monitoreó 110 sentencias de diferentes entidades federativas. ¿Y qué encontró el colectivo? Dice aquí que el 85% de las sentencias que se analizaron, las personas juzgadoras no consideraron cómo influyen los estereotipos de género en el caso. Es lo que yo les decía, de repente se buscan los justificantes de la ideología de quien interpreta la ley. El 84% de los casos no supieron identificar cómo es que el género se vinculaba con el caso. Hay, por ejemplo, muchas sentencias en las que se discute si fue o no fue feminicidio, si fue o no fue crimen de odio, si fue o no fue motivo de estereotipos, de ideologías, etcétera, cuando se ha asesinado una mujer o cuando se asesinó una mujer embarazada, ¿no? Se discute todavía, o sea, no logran vincularlo y parece que tiene más relevancia el hecho de la interpretación que el hecho del derecho mismo, ¿no? En 64% de las sentencias no lograron reconocer la totalidad de los derechos que se encontraban en conflicto, debido a que no incorporaron el enfoque de género, ¿sí? Entonces, muchas veces se dice, no, es que no importa que sea mujer. No, aquí estamos aplicando la ley de manera imparcial. Y resulta que no se están tomando en consideración todos los aspectos de la perspectiva de género, de la vulnerabilidad, de los antecedentes históricos, de las predominancias culturales, y se sigue interpretando la ley con la balanza inclinada hacia un lado. Bueno. Entonces, podríamos decir que ha habido avances, sí. Han sido lentos, sí. Han sido paulatinos, sí. Y eso es lo que de repente tendríamos que ver de qué manera se tiene que seguir avanzando, ¿no? Bien, en relación a las dos llamadas olas de los movimientos feministas que han influido enormemente en estas perspectivas, vamos a encontrar estos dos movimientos. El que decíamos de 1700 y el que decíamos más contemporáneo. Entonces, se habla de el feminismo liberal contemporáneo. Son esas posiciones que consideran la relegación de la mujer a la esfera doméstica como proceso discriminatorio, que se sustenta en una tradición cultural heredada de carácter sexista, y que contiene prejuicios sobre la posibilidad de la mujer, la posibilidad real de la mujer, y que es persistente en mostrar que estas son distintas de los hombres. Pero sí hay que reconocer esa diferenciación entre un hombre y una mujer, pero nunca en función de sus capacidades, porque se sigue cuestionando el hecho, les decía yo, de esta experiencia de mi amiga, donde se decía, usted no tenía derecho a trabajar si su esposo no se lo permitía, si no le daba permiso, ¿no? ¿Y usted por qué quiere estudiar? ¿Por qué sigue estudiando y su esposo no? ¿Por qué quiere ser superior a su esposo? Esa era la molestia del esposo, que ella ya iba por el doctorado y él se había quedado en la licenciatura. Ella ganaba más, él ganaba menos, y eso a él le molestaba, le pegaba en su orgullo masculino por el hecho de que cómo va a ser ella más que yo, cómo va a poder ella más que yo. Entonces, en esta cuestión y del volverla a someter, ok, sí, si tu esposo te dio permiso de estudiar o de trabajar, está bien, pero no puedes dejar de cumplir con tus obligaciones del hogar. Tienes que seguir levantándote, dándole el desayuno, lavándole su ropa, preparándole su lunch para el trabajo. Cuando él regrese debe de estar su comida caliente y servida en la mesa. Lo mismo la cena, sigue lavándole y planchándole su ropa, etcétera. Él sí tiene derecho a salir a divertirse, tú no, tú tienes que estar en tu casa. En fin, cuestiones que son comunes de señalamiento todavía en la esfera doméstica, como una obligación vista como normal y natural
hacia la mujer. Hay mujeres que disfrutan de esto y les gusta, sí, pero hay mujeres que no, y con todo el derecho, ¿no? Hay hombres que se han equiparado en el matrimonio a que las labores del hogar están repartidas entre ellos y su esposa, sí. ¿Y qué pasó cuando esto empezó a hacer aparición a nivel histórico y social? Pues igual aparecieron los apelativos, los señalamientos, eres un mandilón, te pega tu mujer, ya le pediste permiso, señalamientos de esa naturaleza, ¿no? Y entonces, obviamente, pues es una lucha se convierte en una lucha entre contrarios más que un ejercicio de el reconocimiento de los derechos. Lastimosamente, yo lo digo con este término y lo voy a usar muchas veces porque así es, lastima a nivel social, lesiona a nivel social esta situación de retrocesos. A veces, y al final les voy a poner un ejemplo y lo van a poder consultar en las redes porque se convirtió en una tendencia viral. A veces las mismas madres de familia, las mismas hermanas, las mismas mujeres en casa, en el trabajo, en el estudio, son quienes les ponen el pie a otras mujeres. Se han convertido en las juezas más intransigentes, más señalativas, más duras con otras mujeres, ¿no? Entonces, a veces la misma madre de familia por su cultura manejaba esa situación, ¿no? Con las hijas, atiende a tu hermano, no, él no puede, porque es hombre, ponerse a calentar un agua para un café, ¿no? No tienes que hacer tú. Tú levanta la ropa de tu hermano, tú arréglale su cuarto, tú lávale su ropa, tú no puedes salir, él sí puede salir. Es normal, ¿por qué? Porque él es hombre y tú eres mujer, ¿no? Y este esquema se repite mucho y se sigue repitiendo a nivel de hogares, a nivel de trabajo, a nivel de escuela, donde se sigue señalando, tú no porque eres mujer, él sí porque es hombre. Entonces, estos señalamientos empiezan a aparecer en esta perspectiva feminista liberal, estos cuestionamientos que inciden en el cambio de la forma de ver la ley y en el cambio de la forma de ver los roles sociales en función de esa costumbre o esa tradición, poniendo en entredicho o haciendo a un lado o ignorando la capacidad que la mujer puede llegar a tener, sobre todo a nivel profesional, a nivel de trabajo. La idea de que las mujeres pueden encontrar satisfacción exclusivamente en el rol tradicional de esposas y madres ha llevado a que muchas mujeres se sientan vacías y miserables. Y esto no es nuevo. Hay una obra que se llama Japón Hoy, que pues ya tiene un par de décadas incluso, donde cuestionaban esta situación por cuestiones culturales en Japón, donde sí ya había una apertura que las mujeres podían estudiar y dedicarse a una profesión, pero que al momento en que se casaban, ellas tenían la obligación no solo de atender al esposo y a los hijos en su casa, sino que si, vamos a suponer, por poner un ejemplo, ¿no? Se casaba un contador japonés con una contadora japonesa. Bueno, ahora tú, como además tienes la misma preparación profesional que tu esposo, no solo lo debes atender en el hogar, sino que ahora profesionalmente debes aportar para que le vaya mejor a nivel laboral y él va a poder llegar al trabajo a presentar tus proyectos, tus puntos de vista, tus opiniones y demás profesionales a favor de él. ¿Por qué? Pues porque es tu obligación como esposa. ¿Qué pasaba en Japón entonces? Empezaron a aparecer un alto índice de alcoholismo femenino como consecuencia de esta situación de invisibilizar a la mujer con su potencial. ¿Cuál era el objetivo de esta primera ola? Incorporar a la mujer en la esfera pública, ya que se llegó a considerar que la exclusión de la mujer en la esfera pública desestima sus potencialidades y las sitúa socialmente en una dependencia absoluta hacia la figura masculina.
sin que se les dé oportunidad de mostrar a nivel social, a nivel laboral, esas capacidades que ellas pudieran llegar a tener, que las mujeres pudiéramos llegar a tener. ¿Por qué? Pues porque estamos hechas para atender el hogar, para atender al hombre, ¿no? En este sentido, esta primera ola lo que busca es precisamente esa igualdad. Bajo el amparo del derecho. Que se reconozcan que las mujeres pueden tener igual o mayor capacidad que un hombre para desempeñar cualquier cargo, cualquier posición a nivel social. Y lo que se busca es que se dé esa igualdad a nivel del derecho. ¿Sí? Si se requiere la igualdad de derechos para las mujeres en la sociedad de acuerdo con los fundamentos básicos de la democracia liberal, para asegurar que éstas cuenten con las mismas oportunidades que los hombres para acceder a aquellos lugares en donde se les ha excluido históricamente. Entonces, eso es lo que se busca con esta primera ola, o con este feminismo liberal, que básicamente pugna por esa erradicación de la división entre esfera privada y pública y la relegación de la mujer a la esfera privada familiar por considerarla una asignación no meritocrática de funciones y por lo tanto injusta e incoherente con los principios organizativos de las democracias liberales. No se cuestiona en sí el modelo social en el que se produce la situación de discriminación, sino se cuestiona y se critica estrictamente el trato desigual de que son objeto las mujeres, ¿no? Entonces, ¿y qué se pretende? Pues que a nivel de derecho se haga este reconocimiento. Bien. En cuanto a la parte social de este movimiento liberal, se busca la vinculación entre la estructura social en relación a la personalidad. Y se deje de incidir en el aprendizaje de los roles, en la internalización de los mismos y la socialización de los mismos, que se dan incluso a nivel de todo tipo de simbología, con el lenguaje, con la vestimenta, con el corte de cabello, con todo. Por ejemplo, el cuestionar o incluso desde que nacen los niños y las niñas, el hecho de decir, pues, todo azul para el niño, todo rosa para las niñas. Ah, no, los héroes de batalla son juguetes exclusivos para niños. Los deportes como el fútbol son exclusivos de los niños. Cuestiones de esa naturaleza, ¿no? El rosa es para las niñas. Los trastecitos, las cocinitas son para las niñas. En fin, situaciones en las que se puede llegar a desconocer la potencialidad que tienen las mujeres. Se va aprendiendo a nivel cultural el rol entre hombres y mujeres, se va internalizando en la mente, en el sentir, en el comportamiento de cada persona desde pequeños y se socializa y se reproduce el esquema. Y esto pues puede llegar a tener consecuencias negativas, como decíamos hace un momento, cuando ya se tiene que llegar a la cuestión del ejercicio profesional, sobre todo en el derecho. Porque entonces se está ignorando este avance, ¿no? Se está ignorando esta perspectiva y se está ignorando ese ejercicio en términos de igualdad. La desventaja de la mujer se atribuye a las expectativas, estereotipos, la internalización de la forma de pensar, ser y actuar, construida por hombres hacia las mujeres. Por eso les cuesta trabajo renunciar a ello. Y por eso hoy de repente se cuestiona ese hecho y se dice, no, buscaban igualdad, pues que lo demuestren, ¿no? Por ejemplo, el otro día había un post en Facebook donde ponían un camión lleno de tabiques
y decía, a ver, ustedes mujeres que buscan la igualdad, vengan y descarguen el camión como los albañiles. Aquí hay una situación que no se ha querido entender. No somos iguales en función biológica. El hombre tiene mucho más fuerza por naturaleza, así está dictado por su genética y sus hormonas. La mujer tiene más resistencia, no más fuerza. Entonces, son dos estructuras distintas. Por eso, a las comunidades que han decidido por identidad ser transgénero, pues efectivamente no es equitativo ni justo que un transgénero, que era hombre y se convirtió en mujer, quiera competir contra mujeres en un evento deportivo. No, aquí se tendrían que generar espacios para que ellos mismos compitan entre sus iguales y sea equitativa la situación, ¿no? Es un ejemplo de lo que hoy está surgiendo y está en las mesas de debate. Pero no puedes decir, a ver, mujeres, vengan a descargar el camión de tabiques como le hacen los albañiles. Pues no, porque, insisto, el hombre tiene más fuerza, la mujer tiene más resistencia. Prueba de ello es también que cuando un hombre se enferma, pues es más escandalosa su forma de responder ante la enfermedad y el dolor, porque es menos resistente, ¿sí? Entonces esa es la diferencia biológica que hay. Pero a nivel social y tratándose de capacidades, tendría que dejarse de ver esta situación en búsqueda de la igualdad y la verdadera integración de los derechos con esta perspectiva, sin la inclinación, sin los estereotipos, sin lo que en su momento fue construido por hombres para ventaja de ellos mismos y que sigue predominando en muchas situaciones. Culturalmente todavía se sigue presentando. Bien, pues como esto no tuvo un resultado, el resultado esperado, y como yo les decía, ha sido muy lento, entonces surge una segunda ola, la llamada perspectiva feminista radical. Esta información es de un documento jurídico de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de un estudio que hicieron. Bueno, hice uno de los más grandes detractores de la humanidad que ha terminado por posesionarse del progreso de la mujer, se sitúa en la estigmatización contemporánea del feminismo radical, originado por fuerzas de opuestos y contradictorios intereses que deforman la esencia y objetivos del mismo movimiento. Sí, aquí se perdió el rumbo, se perdió el camino, porque las feministas radicales empezaron a viciar el movimiento y por eso es que ahora se hacen comparativos de esa naturaleza, ¿no? Como el que yo les decía de, a ver, pues ahora vénganse a descargar los ladrillos, ¿no? ¿Por qué? Porque este feminismo radical se ha ido a los extremos. Y entonces dentro del extremo argumentan el uso de la violencia y en el momento de su presencia, de sus manifestaciones. Esto lo vivimos cada año, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Las feministas radicales salen, hacen pintas, destruyen, agreden, insultan. Y la violencia pues nunca va a estar justificada, nunca, jamás. Estamos cayendo en una contradicción. Si los primeros movimientos del feminismo fueron para ir en contra de la violencia estructural, social, ideológica, física, psicológica, económica, etcétera, que se va sobre la mujer, ¿por qué quieres erradicar con más violencia? O sea, violencia siempre va a generar violencia. Entonces, este panorama de algunas militantes del feminismo radical que dice que se etiquetan como radfem, legitiman esas acciones misándricas, antagónicas, y obstaculizan y empañan y hacen que se retroceda los verdaderos intereses de esa crítica feminista cuando esta radicalización se va a ese extremo absoluto, ¿no? Entonces, se puede atacar con violencia
cuando estás pidiendo erradicar la violencia. Violencia siempre va a generar violencia. Y eso hace que se pierda mucho la credibilidad de estos avances y de estos movimientos. Y les digo, lastimosamente, otra vez uso el término, a veces las mayores críticas provienen de las mismas mujeres, ¿no? Ah, sí, las golpearon, se las llevaron a la cárcel, les rociaron gas pimienta, qué bueno, se lo merecen, no, cómo pintan los monumentos históricos, ahora mira quiénes van a lavar, etcétera, y cuestiones y señalamientos de esa naturaleza. Entonces sí, se convierte en una negativa, en la parte negativa del movimiento feminista, ¿no? Entonces es ahí donde se tiene que repensar. Ahora, de esta equivocación, yo lo llamo una equivocación, se han amparado también quienes radicalmente también se oponen a los avances del feminismo. ¿Y qué pasa cuando hay estas manifestaciones? Pues que también aprovechan el espacio para mandar grupos de choque, ¿no? Muchas veces las feministas radicales dicen, no, ahora no vamos a salir a agredir, no vamos a salir a esto, y de repente aparecen otros grupos que ellas mismas dicen, no, es que nosotros no lo hicimos, aparecieron otras personas. Pues sí, son los famosos grupos de choque contratados por otros grupos radicales de la ola contraria. Entonces, eso es lo que se origina cuando se dan movimientos de esta naturaleza. ¿Por qué? Pues porque como seres humanos siempre vas a querer inclinar la balanza hacia donde tú crees que tienes la razón. El problema es que no lo haces en una razón argumentativa válida, sino que es hacer a nivel de un movimiento radicalmente violento, pues vas a tener el rechazo, obviamente. Los movimientos de la primera ola habían centrado sus esfuerzos en visibilizar la opresión institucional y la plasmada en las leyes. Esta nueva generación, la RADFEM, puso en el centro del debate los aspectos cotidianos como ámbitos en los cuales se ve infiltrado el ejercicio de la subordinación de la mujer. De ahí hay una frase icónica de este movimiento que dice que lo personal es político. Radical proviene del latín radicalis, que significa relativo a la raíz. Así, esta corriente implica ir a la raíz de la opresión, pero atacando la raíz de la opresión, siendo ellas mismas muchas veces violentas. Las feministas radicales contribuyeron a evidenciar muchos problemas de género que hasta finales de los 60 se consideraban privados y poco naturales. O sea, sí ha tenido sus aportaciones positivas, sí ha tratado de mediar más la situación en los últimos años, pero pues como que ya lo hizo tarde, porque les digo, hay grupos infiltrados, grupos de choque que siguen desvirtuando los movimientos y que les dan la razón a quienes están en contra de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, las exhiben, ponen de manifiesto lo negativo del movimiento y se olvidan de la parte positiva y de los avances que con ello se busca. Dice, la significación del feminismo radical se aleja del extremismo, la intransigencia y la tendencia ideológica o psicológica que consiste en el uso de la fuerza como elemento indispensable para lograr la completa emancipación de la mujer. Sin embargo, el virus de la violencia como el equivalente de radicalidad se encuentra firmemente presente en la percepción social, carcomiendo el rápido progreso y manchando, por tanto, los avances logrados. Es lo que les comentaba. Hay un ejemplo, hay varios ejemplos, muchos, pero aquí en el documento de la UNAM ponen en tela de juicio a una youtuber famosa estadounidense llamada Jenny McDermott, autodenominada como feminista radical, y en sus videos hace apología o incitación a la violencia al inducir a las mujeres a matar a todos los hombres. O sea, ese ya es el extremo del extremo, ¿no? Entonces, es una apología del delito, sí, cuando incitas a cometer un delito, se llama apología del delito. Esta mujer podría ser juzgada desde el punto de vista penal, pero bueno, sigue haciendo presencia. Pero como ella hay muchas hoy a nivel de youtubers, a nivel de redes sociales, que se van a este extremo y que
pugnan por la desaparición del hombre, como si desapareciendo al hombre se acabarían todos los problemas que la mujer tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, queremos que la especie continúe, pero solo con mujeres en ella. Así que eso es lo que tenemos que hacer, dice esta mujer, Jamie McDermott, youtuber estadounidense, en uno de sus videos. Entonces, hay que tomar lo positivo, los avances históricos del feminismo y seguir avanzando, pero no con esa percepción que se tiene sobre el extremo de la violencia. Si los movimientos que se empeñan en establecer al hombre como raíz de todos los males y que aquejan a la mujer crecen paradójicamente de la dosis de radicalidad, ya que se muestran incapacitados para identificar la verdadera raíz del problema, la cual se situada en el sistema y no en la naturaleza del ser hombre. Ese es uno de los problemas mayores, ¿no? El discurso violento desde el cual se pretende lograr cada uno de los derechos del sexo femenino son cuestiones opuestas a los principios que se propugnan. La significación de ser radical desde el feminismo implica entender la complejidad de las opresiones y negarse, por tanto, a montar soluciones desde la superficialidad que brinda la incitación al odio hacia el sexo masculino. Entonces decíamos, pues ese es un enorme error. No, obviamente no es la solución. Tanto el hombre puede potencializar y empoderar a la mujer en una relación, como la mujer puede potencializar y empoderar al hombre en una relación, en términos de igualdad de derechos y de equidad, en el verdadero sentido de justicia social, no siguiendo en el sometimiento de uno hacia otro o hacia otros, y definitivamente no a través del odio y la erradicación de un género. Bien, siguiente tema, feminidad e igualdad. La lucha por la igualdad entre los géneros solo puede plantearse desde las deconstrucciones. Hay que deconstruir la sociedad, quiere decir renunciar a lo hasta históricamente ya vivido y experimentado y a nivel de enseñanzas negativas para hacer los cambios, reivindicando el hecho feminista, lo que la mujer ha hecho a lo largo de la historia, pero también lo que la mujer, por falta de oportunidades, ha dejado de hacer a lo largo de esta historia. Por eso es que se estudia desde diversas perspectivas. Por ejemplo, hay un estudioso, Fabela García, destaca 3 de estas perspectivas: la ético-filosófica, la socioeconómica y la sociohistórica. Y la que más pesa, obviamente, es la sociohistórica. Desde la ética filosófica se ha desarrollado la teoría feminista, que ha considerado que la sociedad patriarcal es el fundamento de la desigualdad de los géneros. Ahí es donde se debe de incidir en la mayor parte de los cambios en cuanto a la igualdad de género, ¿no? Se alude a la distribución de tareas que fueron decididas por los hombres y que se llevaron a cabo lentamente durante al menos los últimos 5 milenios, usando para ello el desprestigio constante y permanente de las mujeres en cada uno de sus aspectos para posicionar lo masculino como lo positivo y lo femenino como lo negativo en todos los aspectos. Y esa es la herencia que venimos arrastrando. Esas son las costumbres, Por ejemplo, yo cuestiono mucho lo siguiente: las mujeres que se siguen vendiendo como objetos, con un estándar de belleza, con una presencia, donde quieren ser apreciadas igual que si vieras la belleza de, pues no sé, de un sillón, de una mesa, etc. Y luego, pues despertar el instinto masculino cultural en el que se recrean con estas bellezas y que se manejan como el estándar de la presencia de la mujer digna a nivel social. Ah, no, la esposa que ya engordó, que ya envejeció, que ya tiene arrugas,
que es morenita, que es bajita, o que es muy delgada, o que es muy blanca, en fin, ya salieron de ese estereotipo y empiezan a perder esa dignidad frente a la pareja masculina. Pero muchas veces es la misma mujer quien vende esta imagen y entonces se vuelve en ese estándar social de aceptación y por lo tanto se vuelve a exacerbar la discriminación hacia la otra persona. Entonces, y también sucede ahora con el hombre, ¿eh? También sucede, hay hombres que empezó a aparecer el término heterosexual en los hombres que empezaron a tener un cuidado sobre la apariencia física de ellos mismos y entonces como una presencia física estandarizada de aceptación social, de imagen, en la cual tendrían que verse reflejados todos los hombres si querían ser vistos de manera aceptable por las mujeres. O sea, esta cuestión es igual, ¿no? Sucedió los que son morenos, los que son altos, los que son gorditos, los que son muy flacos, etcétera. No, salen de ese estándar y por lo tanto, pues no tienen atractivo para las mujeres. Y entonces se siguen vendiendo de esa manera y entonces ahora se inundan las redes sociales de esa forma y se empieza a generar una cultura de aceptación social entre estos estándares. Y entonces tú te pones a pensar, a ver, usted no tuvo papá, o usted no tuvo mamá, o usted no tiene hermanos, o usted no tiene hermanas, o no tiene hijos, o no tiene hijas. O sea, ¿por qué? Porque si usted lo reproduce a nivel social y ellos no entran en ese estándar, van a sufrir la discriminación y les va a impactar en su autorrealización y en su autoaceptación como personas. Y el mercado que más vende hoy, pues es obviamente el mercado de esa estandarización de la imagen. Entonces, está otra vez deconstruyendo la sociedad, pero no en el sentido positivo que se buscaba, sino en el sentido negativo. Desde la primera ola se ha desarrollado la teoría feminista que ha considerado que la sociedad patriarcal es el fundamento de desigualdad de los géneros. Pero, insisto, también viene a través del propio sexo femenino. ¿Sí? No nada más del sexo masculino. También viene a través del sexo femenino. En la segunda ola, la perspectiva del estudio de la situación de las mujeres se ha documentado las condiciones concretas que en la vida cotidiana producen y reproducen la opresión social de la mujer. Insisto, esta segunda hace esa observación interesante, ¿no? El hecho de decir, sigue predominando el rol femenino a nivel social y la herencia sobre esa creencia sobre todas las mujeres del mundo. En algunas partes más fuertes que en otras, en algunos países con mayor tendencia que otras. ¿Sí? Todavía estamos viendo en algunos países esa opresión femenina, donde deben de ocultar todo su físico también, donde sufren esa discriminación, donde todavía se justifica el ser golpeadas, donde los derechos sexuales no existen para ellas, en fin. Sufren discriminación por la opresión patriarcal. En algunas partes, decíamos, más que otra, ¿no? En la perspectiva sociohistórica, se ha explorado y sistematizado las luchas de la mujer que está llevando a cabo en distintos países y épocas historias, tratando de cambiar esas prácticas patriarcales que crean y eternizan la desigualdad en perjuicio de las mujeres. Y en otras, pues ha surtido efecto contraproducente o efecto contrario, ¿no? Como los términos que yo les decía, el hecho de que, pues quieres ser igual, a ver, pues haz lo mismo. Pues no se trataba de eso, ¿no? El feminismo de la igualdad incluye el feminismo liberal, el socialista y el marxista, que se identifican por su esfuerzo por ampliar el marco público de los derechos a las mujeres. Ya vimos dos de estos, el liberal y el radical, ¿no? En palabras de Martín Fournier, para las igualitarias llamadas también universalistas, todos los seres humanos son individuos iguales y las diferencias que se observan en la sociedad son solamente la consecuencia de relaciones de dominación. Así es. Y en términos de radicalización y efectos contrarios, pues sí, suele surgir que cuando a un hombre se le hace un señalamiento por tratar de
ser equitativo y justo en la relación de pareja o la relación con los hijos, pues les digo, se les hacía el señalamiento de que ayer es mandilón, ¿no? Y eso pues da un paso atrás, porque entonces el hombre se siente insultado, se siente menospreciado y regresa a lo que su naturaleza social le había marcado. Dice, de modo que toda afirmación de una especificidad femenina tiene el riesgo de favorecer la jerarquización entre los sexos. Ese es un radicalismo totalmente polarizado, ¿no? Bueno, como ya se logró, ya la mujer se sublevó, ya se superó, ahora ella manda sobre el hombre. Ahora ya no es patriarcado, ahora es matriarcado, ¿no? Bien. Pues es donde no se debe de perder el piso, ni la intencionalidad, ni el fundamento, ni el argumento, ni la acción. Simple y sencillamente buscar la igualdad legal y el ejercicio de ella. En el marco legal que obliga a la igualdad de género vamos a encontrar muchos documentos. Dentro de ellos, muchos documentos legales, aparte de las llamadas jurisprudencias que ya dijimos. Dentro de ellos, los más relevantes, y ojalá y tengan tiempo de darle una repasadita a todos ellos, pues se encuentra principalmente, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer a través de la CEDAW, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres, a una vida libre de violencia, el reglamento de esta Ley General y la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, por mencionar solo algunas de ellas. ¿Sí? Bien. Pasamos al tema siguiente, que son las libertades individuales. Ya que tocamos el marco legal, pues se habla mucho de los derechos humanos, claro, porque ya hubo una modificación en nuestra Constitución bajo una serie de señalamientos que se hicieron a nivel internacional que obligaron a hacer ajustes a la legalidad en México en relación a estos temas y que parten principalmente de las denominadas libertades individuales. Para entenderlas, tendríamos que tomar primero el concepto de qué son los derechos humanos. El conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Se ha llegado a considerar, y lo vamos a ver más adelante, a la dignidad como el pilar de los derechos humanos. Se definen como intrínsecos, o sea, de la naturaleza de todas las personas, por el mero hecho de pertenecer al género humano. O sea, desde el momento en que naces, ya te consideras un ser humano que, de acuerdo a algunas teorías sociales y filosóficas, tienes que trabajar en esa humanización todavía, ¿no? A nivel social, con ciertos valores, con ciertas formas de comportamiento, con la aceptación hacia los demás en términos de empatía, en términos de igualdad. ¿Para qué? Para que esa dignidad no se vea menoscabada, para que ese pilar fundamental no se tambalee en el desarrollo social. Es un valor constitutivo de cada persona, fundamento de sus deberes y derechos, conforme al cual cada persona puede decidir autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su vida. Entonces, los derechos humanos dan lugar a las libertades individuales. Desde el momento en que eres reconocido en esos términos de igualdad ante cualquier otro individuo y del cual se te dota para que puedas decidir sobre tu vida misma, ¿sí? Sobre ti mismo, sobre lo que a ti te conviene, siempre y cuando no menoscabes la dignidad de otro, porque eso es importante. Las libertades individuales fundamentales son
la libertad de opinión, de expresión, de circulación o libre tránsito, de asociación y reunión, de pensamiento, de conciencia, de religión, de educación, de trabajo, de creencias, de salud, a una vida digna y el derecho a la vida privada. Todas ellas, cuando no socavan, cuando no tambalean, cuando no pasan encima del pilar fundamental de los derechos humanos, que es la dignidad de la persona, pueden dar lugar a las libertades colectivas que corresponden a un grupo de personas. Pero ¿qué pasa con esas libertades colectivas que a veces sí tambalean esa dignidad, ese pilar fundamental de los derechos, en cuestión de la pérdida del equilibrio entre estas libertades individuales? Por ejemplo, si la religión se pone por encima de todos los demás derechos y vuelve a cuestionar el papel de la mujer o de las personas con otro tipo de ideología o de identidad por encima de sus demás derechos, pues entonces esa libertad colectiva está faltando a la observancia de sus derechos humanos en un grupo de personas o en unos individuos, en algunos individuos, ¿no? Por ejemplo, obviamente en términos de religión, está mal vistas las comunidades LGTB y más, ¿no? Y se cuestionan fuertemente y se rechazan fuertemente, está mal visto el aborto y se cuestiona y se rechaza fuertemente, está mal visto el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Cuando eso sucede, se pierde ese equilibrio, se pierde esa observancia del derecho y se menoscaba la dignidad de estos grupos y por lo tanto el ejercicio del derecho se ve minado a la creencia de un grupo minoritario. Entonces esas libertades individuales también deben de estar equilibradas en función del ejercicio social y de los derechos mismos. No se establecen como una jerarquía para el ejercicio. Lo único que sí adquiere mayor importancia, pues es la vida, obviamente, ¿no? Porque sin vida, pues ya no tienes ningún derecho. Bien, acá hay un caso, por ejemplo, regresando a las jurisprudencias, de amparo en revisión, y lo puse por la fecha, 2017, reconocimiento de la identidad de género de personas trans en documentos oficiales. Ministro ponente, Norma Lucía Piña Hernández, sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fecha 17 de octubre de 2018, los temas tratados: derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la identidad personal, derecho al nombre, derecho a la identidad sexual, derecho a la identidad de género, derecho a la vida privada, derecho a la intimidad, adecuación de documentos, acta de nacimiento, reasignación sexogenérica y reconocimiento de identidad de personas trans. Fíjense, este es un caso histórico plasmado hoy en una jurisprudencia a través de este amparo en revisión del 2017, donde una persona está en su derecho de mantener o cambiar su identidad de género y con ello hacerse acreedora al resto de todos sus derechos, partiendo de todo este contexto que es la personalidad, de la identidad, del nombre, de la identidad de género, a la vida privada, a la intimidad, etc. Y por lo tanto, todos los documentos que justifican y argumentan estos derechos tendrían que ser cambiados. Pero, ojo, porque esto lo voy a tomar en el último ejemplo con el que voy a cerrar la plática, la voy a retomar, porque igual hay gente que se pierde en el radicalismo polarizado, negativo, y esgrime argumentos absurdos en relación a estos derechos. Lo vamos a ver al final. Lo peor es que la sociedad le da la razón
Y lo peor, y vuelvo otra vez al término, lo lastimoso, es que se equiparan en la misma observancia de dar la razón hombres y mujeres por igual. Valores protegidos por el derecho. Todo ordenamiento jurídico expresa un sistema de valores, proyecciones de la conciencia del ser humano al exterior que representan el producto de determinadas condiciones históricas y sociales. Ejemplo, se menciona que un valor es el respeto, pero no podemos estar hablando en este contexto actual bajo el amparo de los derechos humanos y la observancia de la igualdad, la equidad y la no discriminación y la inclusión de las mismas condiciones históricas donde el sometimiento a la mujer era natural, ¿no? Donde el rol social, sexual era natural y donde hoy el respeto no se ve como una etiqueta impuesta en esos momentos históricos sociales. Hoy el respeto es un valor que va más allá de una etiqueta impuesta por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser un sacerdote, por el hecho de ser un policía, por el hecho de ser un gobernante, por el hecho de ser el papá, etcétera. No. El respeto en el contexto actual es en función del ser humano y ser social. Los valores se fundamentan de manera racional y empírica desde el intersubjetivismo. Es un proceso recíproco por el que se comparte la conciencia y conocimiento de una persona a otra, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, el valor respeto es intersubjetivo. No es objetivo, no es una etiqueta que se ponía por la condición social e histórica de un momento determinado. En el contexto actual, estos valores son intersubjetivos, recíproco, entre conciencia y conocimiento de una a otra persona, pero en términos de derecho de igualdad, equidad, inclusión y no discriminación. Ojo con esto. Se promueve la idea de procedimientos y reglas imparciales para generar un consenso racional sobre los valores y las necesidades básicas de los seres humanos. Va en función de la necesidad real en el contexto social. Entre los principales valores jurídicos, aquí vamos a hablar de los valores jurídicos, puse el ejemplo del respeto como valor social, como valor histórico y social, pero aquí vamos a hablar de los valores jurídicos protegidos por el derecho. Son la justicia, la libertad, la igualdad, la dignidad, la solidaridad, la seguridad y el bien común, que permiten la crítica al derecho positivo y orientan la creación e interpretación y aplicación de las normas. Esto es juzgar con perspectiva de género hacia lo vamos a ver, hacia los grupos protegidos por estos mismos valores jurídicos en términos de vulnerabilidad. Bien, vamos a ir viéndolos uno por uno. La justicia. De acuerdo a la perspectiva sociohistórica y a las diferentes fuentes del derecho desde el punto de vista de la filosofía del derecho, se le han dado varias acepciones. Por ejemplo, la justicia se puede conceptualizar como la voluntad del más fuerte, formalizada a través de las leyes. El dar a cada quien lo suyo, como la plenitud y armonía de las virtudes tanto en sociedad como en el individuo, como exigencia de imparcialidad en la elección de las reglas y principios. En el derecho positivo predomina el dar a cada quien lo suyo como exigencia de imparcialidad en la elección de las reglas y principios. Esto es importante señalarlo porque cuando no se juzga con esta perspectiva
de los derechos jurídicos protegidos y con la perspectiva de géneros y hacia los grupos vulnerables, se sigue imponiendo la filosofía del concepto de justicia como la voluntad del más fuerte, formalizada a través de las leyes. Y por eso es que muchos juristas se siguen amparando en función de su cultura jurídica personal de tipo masculina en imposición sobre el derecho femenino. Según la filosofía jurídica y política, existen distintos tipos de justicia. La general, que garantiza la conservación de la sociedad. La particular, que tiende a dar a cada quien lo suyo. La conmutativa, que regula las relaciones entre iguales y su proporción. Y la distributiva, que establece los criterios sobre bienes y cargos en relación a la comunidad y social. Y la social, referida al bienestar económico y social de la sociedad. Este conjunto de tipos de justicia son los que pretenden mantener un equilibrio social en términos de igualdad. Con esa perspectiva que se debe de tomar en cuenta para juzgar y con esos principios sobre los derechos humanos y constitucionales que hoy le deben de dar forma y le dan forma a toda la legislación y las leyes. Y que ahora sí, en términos de jerarquía, se deben anteponer ante otro tipo de libertades individuales como son, por ejemplo, las creencias. ¿Cuáles son esos principios? Ya los estuvimos diciendo: igualdad, equidad, no discriminación e inclusión. ¿Qué pasa con la libertad? Pues se llega a considerar como el primer derecho fundamental de la persona. Ya dijimos, el que la persona pueda decidir, sinónimo de autonomía, posibilidad para realizar determinadas actividades o conductas, facultad para definir las relaciones interpersonales, equipararlas, ajustarlas, empatizarlas. Se puede considerar como negativa la religiosa o de culto, la de tránsito, la de expresión y la de manifestación o reunión, porque cuando se superponen a la dignidad de los demás rompen con ese equilibrio. Por ejemplo, yo tengo libertad de expresión, sí, pero no para herir a las demás personas. Tengo libertad religiosa de culto, sí, pero no como una jerarquía de imposición hacia otras creencias o hacia los verdaderos derechos, ¿no? De tránsito, pues yo llevo el paso y tengo derecho a atropellar al peatón si se me atraviesa, ¿no? No. Y de manifestación o reunión, como decíamos hace rato, en el caso de las feministas radicalizadas, polarizadas, que se amparan en la violencia, pues no es ese realmente su derecho. De libertad positiva, el derecho a la tutela judicial efectiva y la participación o derecho al voto. Libertad social o material, educación, salud, alimentación y vivienda. Si los vemos, estas libertades de decidir que deben estar amparados positivamente por el derecho de la tutela judicial, pues se aparecen de manera inobjetable, irrenunciable, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en nuestras constituciones federal y locales. Entonces, ahí es donde hay que entenderlos. La igualdad, decíamos, material, igualdad material, como la equiparación y el equilibrio de bienes y situaciones económicas y sociales, con la exigencia de la igualdad del mayor número de individuos en el mayor número de bienes. O sea, por ejemplo, el derecho de posesión de una casa-habitación se antepone al derecho de invasión de una propiedad, pero se antepone a este derecho de posesión de un bien jurídicamente protegido el derecho de expropiar un bien cuando trata de proveer mayor beneficio
a la nación. Entonces, aquí sí hay una jerarquía desde el punto de vista de la igualdad material. Formal o jurídica, respeto al principio de igualdad ante la ley. Reconocimiento de que el estatuto jurídico es igual para todos los ciudadanos, lo que implica paridad en la legislación y el derecho. Se acaba de subir a rango constitucional la paridad de género para que no solo aparezca en un protocolo de actuación y que todavía permee a nivel de la interpretación jurídica, sino que ya sea un hecho la cuestión de juzgar con esa perspectiva, con esa paridad, sin que se antepongan otro tipo de cuestiones en el ejercicio. Tendrán que empezar a aparecer a lo mejor más jurisprudencias en el ejercicio real, aunque la tendencia tendría que ser que si se están cubriendo las lagunas legales, no tendrían ya por qué superponerse los amparos al ejercicio de la legalidad. La dignidad. Habíamos dicho que es el pilar de los derechos humanos. Entraña la garantía negativa mediante la cual la persona no será objeto de ofensas o humillaciones. O sea, es el menoscabo de cualquier derecho. Que te señalen, que te comparen, que te menosprecien, que te discriminen, que eviten, que te expulsen, que te condicionen. Todas esas acciones que tambalean este pilar, pues pasa por encima de tus derechos, ¿no? Por eso dice que visto en la forma negativa no debe permitirse de ninguna persona hacia ninguna otra, independientemente del cargo o posición que se tenga, ofensas o humillaciones, señalamientos. De manera positiva, garantiza el pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo, considerada como la total autodisponibilidad de actuación de cada persona sin interferencia o impedimento externo y con la autodeterminación de los individuos que no están predeterminados previamente por una razón o naturaleza ajena a ellos, ¿no? Entonces, si soy gorda, si soy flaca, si soy morena, si soy muy blanca, si soy rubia, pues así soy, no tienen por qué señalarme, no tienen por qué menospreciarme, excluirme, etcétera, manejarme fuera de un estándar de aceptación. Y acá lo subrayamos, la dignidad es el valor básico que fundamenta los derechos humanos. La solidaridad no es un término de discurso político de un periodo gubernamental. Sonó mucho, en su momento sí, pero es un derecho bajo la tutela del Estado que siempre ha estado ahí presente. Entraña la cooperación entre los miembros de una sociedad o entre las sociedades en dos dimensiones. Ético-política como actitud que tiende a compartir e identificarse con las necesidades ajenas, y jurídica que supone un compromiso de los poderes públicos por hacer efectiva la igualdad material. Se fijan lo que ya habíamos visto como el hecho de los bienes materiales en función de quién los posee, ¿no? La jurídica es el compromiso que tienen los entes jurisdiccionales de hacer efectivas esa tutela. ¿Cómo? Pues siendo justo, simple y sencillamente. ¿Cómo? A través de una cuestión ética en el actuar. ¿Cómo? Empáticamente, identificando esas posibilidades de desigualdad, de inequidad, para equilibrar e igualar en la balanza en el ejercicio. La seguridad, desde el punto de vista jurídico, contempla tres significados. El principio inspirador de todo ordenamiento jurídico, legitimidad de derecho y del Estado. En todo ordenamiento se supone que tiene un argumento ético, político y social que debe aplicar igual para todos y que eso garantiza la seguridad ante la observancia de los derechos. El sinónimo de certeza y conocimiento de las normas.
y su previsibilidad de las consecuencias, conocimiento de la legalidad tanto en prohibición como en equilibrio. Esta va más centrada a la ciudadanía, que en términos de cultura de la legalidad debes de estar empapado como cualquier ciudadano común y corriente de tus derechos, no solo para exigir la certeza de los mismos a través de los entes del Estado, sino para cumplir con la parte obligatoria que a ti te corresponde en términos de el respeto a la dignidad de tus iguales. Y la ausencia de riesgo en el ejercicio de las libertades que todo ciudadano tiene reconocidas por el derecho y que daría lugar a la integridad física y patrimonial. O sea, no estarnos atacando entre nosotros en función de la cuestión material, por ejemplo, pelear por un terreno, pelear por una casa, pelear por la custodia de los hijos, por la patria potestad, por la pensión alimenticia, por qué sé yo, pelear, dirían, no, se le acaba el ejercicio profesional al abogado. Pues difícilmente, mientras que nuestra condición humana rompamos con esta cuestión de seguridad entre iguales. Y se entiende, por tanto, como protección personal y seguridad ciudadana. Y finalmente, el bien común. La pertinencia para que cada sociedad cuente con modelos de convivencia política que busquen satisfacer las necesidades básicas de todos y la felicidad del ser humano. No es un término tampoco inventado por el gobierno en turno. Es un ejercicio pleno que, si no se sacaba a la luz, podría haber sido por interés político también. Pero en el bien común está de por medio el que los seres humanos en esa convivencia pacífica, al satisfacer sus necesidades, vivan felices, vivan satisfechos realmente, ¿no? Con lo que tienen, con lo que quieren ser, con lo que quieren manifestar, con esa individualidad y con esa autodeterminación. El bien común actúa orientando la finalidad de la ley para garantizar el bienestar de la colectividad y de sus componentes. Por eso les decía que en el ejercicio de las libertades hay que tener mucho cuidado y no se puede sobreponer una de ellas a las demás cuando se tambalea o se lesiona la dignidad de los otros, incluso de un colectivo a otro, no solo de un individuo a otro. Limita el ejercicio del poder público, fundamentando la resistencia ante la opresión y explicando la convivencia social en términos de solidaridad, ¿no? Hay que echarle un ojo al artículo 39 de la Constitución para entender que, si bien tenemos un grupo de representantes en los poderes, ese derecho emana principalmente del pueblo como tal. La visión del derecho de igualdad. Se los voy a poner a través de una jurisprudencia. Una tesis de la primera sala, de la novena época, en materia constitucional, que aparece en el 2006 y que predomina en toda la cuestión legal material, en todas nuestras leyes, en todas nuestras normas, y que debería de predominar en el ejercicio social. Criterios para determinar si el legislador respeta ese principio constitucional. El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ahorita les voy a explicar esto. De ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o incluso constitucionalmente exigido. Ejemplo, si hoy los principios del derecho a la igualdad, la libertad y demás contempla la igualdad, la equidad, la inclusión y la no discriminación, en términos del ejercicio constitucionalmente exigido en esa desigual a desigual, está el hecho de que, por ejemplo, se debe de sancionar con mayor fuerza en la interpretación legal
si un maestro golpea a uno de sus alumnos, si un padre de familia viola a su hija, si un sacerdote es pederasta, si un legislador es corrupto. ¿Por qué? Porque ellos tienen un elemento que se llama autoridad, pero que en su ejercicio se convierte en poder y someten al desigual. Por eso es que se debe de legislar en función de las igualdades y las desigualdades. Un niño no puede igualarse en condiciones de vida, de ejercicio social, a un padre de familia. Se supone que el papá está para protegerlo, pero ¿qué pasa cuando el padre de familia es el que viola al hijo? Se supone que el juzgador está para proteger los intereses, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es corrupto y se inclina hacia quien lo compra? Se supone que el maestro está para proteger al niño en la escuela. ¿Qué pasa cuando lo golpea, cuando lo discrimina, cuando lo señala, cuando lo compara, etcétera? Entonces, este criterio de igualdad sigue y debe seguir predominando. Y ahí es donde el juzgador puede interpretar la legalidad en esta cuestión entre iguales y entre desiguales cuando suceden situaciones de esta naturaleza. Y obviamente que cuando hay violencia intrafamiliar y hay conductas repetitivas de violencia de un hombre hacia la mujer, no puedes revictimizar o ejercer la llamada victimización secundaria hacia la esposa con el primer cuestionamiento. Pues, ¿qué le hizo para que se enojara? ¿No? O cuando una mujer es violada, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo ibas vestida? ¿A qué horas andabas en la calle? No, o sea, eso no debe de permitirse, y menos por una autoridad que debe ejercer el derecho. Es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la norma fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado. Es lo que les decía yo, en algunos sí podrá ejercer mayor fuerza de acuerdo a la circunstancia y al contexto, pero no es la inclinación normal de la balanza en función de creencias, prejuicios, tradiciones, costumbres, formación, cultura en general. Ya no puede ser de esa manera. ¿En dónde están reflejadas esos principios de igualdad en la Constitución mexicana? Capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, reformado desde el 2011, artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito nos fue minado en términos del derecho colectivo, derecho social, cuando vino la pandemia, por ejemplo, ¿no? Ahí tuvo que establecerse y pormenorizarse el mayor derecho y el mayor beneficio de la colectividad. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas a la protección más amplia. En nuestra Constitución, en este artículo 1, se da a entender que cuando nos fallan los juzgadores, no solo podemos recurrir al amparo, podemos recurrir a los derechos humanos, porque deben ser interpretadas en principio de la persona, esto se llama principio pro persona, estas leyes en lo que más me favorezca. Entonces, si me fallan, si hay una laguna
en el derecho constitucional, en el ejercicio de la legalidad, yo puedo acudir a otras instancias para que se interprete a lo que más favorezca a mis derechos, sin confundirse en el ejercicio del derecho humano, porque de repente sí sucede que también se interpreta mucho a favor de quienes se obligan a faltar a la ley y se quieren justificar bajo los derechos humanos. Ojo con esto también, sobre todo con los abogados, porque de repente, también se pierden en el ejercicio profesional. Hace no mucho yo me enojé muchísimo con unos legisladores de derecho penal porque se hablaba de un caso de violación hacia una niña de 5 años y con dictámenes médicos y testigos y todo, y el abogado defensor de quien ya había sido vinculado a proceso por la violación de la niña, preguntaba en una red social, en un grupo en Facebook, ¿cómo le puedo hacer para ayudar a mi cliente, que no se vaya a juicio, que se pueda buscar la salida lateral, etcétera? Y decían otros compañeros abogados, hay que desvirtuar la declaración de la niña y los peritajes. Imagínense este tipo de mentalidad profesional, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente, pues, si puedes acudir a otras instancias, pues para la defensa real de estos derechos sin que te pierdas en la supuesta legitimidad de la profesión. Mal enfocada, deontológicamente mal orientada. Otro artículo importante en la Constitución es el 4º, en términos de igualdad. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente de calidad. Toda persona tiene derecho a la protección a la salud, a un medio ambiente sano, al acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo personal, a disfrutar de vivienda digna y decorosa, a la identidad y a ser registrados de manera inmediata en el nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizado de manera plena sus derechos. Este es importantísimo y lo subrayé porque ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, cuando se ve involucrado un menor de edad, está por encima de cualquiera el ejercicio de sus derechos. Derecho a la cultura física y al deporte, apoyos económicos a personas con discapacidad permanente, a personas mayores, a una pensión, a indígenas y afromexicanos, igual, a una ayuda, sistema de becas para los estudiantes y el derecho a la movilidad. Y sobre todo, el derecho a vivir a una vida libre de violencia. Pues con eso terminamos este primer tema. Disculpen, de salud. Dije que iba yo a cerrar con un ejemplo. En esta última semana se hizo viral en redes sociales un video donde un hombre que viaja en metro se sienta en un lugar que está reservado para mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas de la tercera edad. Y una mujer le hace el señalamiento, ¿no?, de que no debe sentarse ahí porque pues, es hombre y no tiene nada, no le pasa nada. Y la respuesta del hombre es que en este momento me siento mujer. Y como me siento mujer,
pues entonces ocupó este lugar. Entonces, ese tipo de mentalidades es la que hace que precisamente cuando avanzas algo a nivel de la legalidad, de la crítica jurídica, se tenga un retroceso de 2 pasos atrás. Por uno que se avanza, se tienen 2 pasos atrás. Por este tipo de mentalidades. Pero lo más grave es que los más de 1000 comentarios que ya tiene este video viral le dan la razón al sujeto. Y en términos de equidad y proporción, lo mismo hombres que mujeres. Ahí es donde nos perdemos. Ahí es donde dejamos de reconocer por qué la conciencia histórico-social posiciona a la mujer como un grupo vulnerable, lo mismo que a niños y niñas, lo mismo que a personas con discapacidad, lo mismo que a personas de la tercera edad y lo mismo que a personas de los pueblos originarios o indígenas, porque la historia nos ha mostrado que han sido muy golpeados, que han sido muy ofendidos, que han sido muy odiados. Hoy se escandalizan por el radicalismo del movimiento feminismo de la segunda ola en términos de su actuar violento y de su incitación hacia el odio hacia los hombres. Pero esa ha sido la constante hacia estos grupos minoritarios, hacia estos grupos desvalidos y hacia la propia mujer en términos de historia en todas las épocas. Con esto cierro y muchas gracias por su atención y nos vemos en el tema 2.